Magín Díaz, te decía, que me expliques un poco de qué manera se podría hacer una reforma fiscal en donde el gobierno se centre más en los sectores poderosos que ya de muy buena situación económica, de sectores muy rentables, de eficiencia demostrada, pero que esos sectores no tengan la capacidad de transferir en gran cantidad ese aumento. Es posible, aunque no sea de 110 y nos quedemos en 90. Háblame de eso. Vamos a entrar ahora a analizar por sectores, pero por favor. Hay sí, digamos, un dilema. Si la reforma recauda poco, aunque sea estructuralmente buena, ¿verdad? No sabemos lo que es estructuralmente bueno, eso es difícil, pero si la reforma recauda poco, el problema de la deuda se va a quedar igual. Y en un par de años estamos repitiendo este programa. Entonces, ahora si es muy grande, que afecta el crecimiento de la economía, entonces ahí va a haber problemas. Entonces, todas las salidas son difíciles. O sea, no puede ir por una reforma muy pequeña, eso le permitiría ganar tiempo, pero la deuda no va a bajar y vamos a hacer como economía a seguir siendo muy vulnerable, que eso es lo que quiere también evitar el gobierno. Entonces, ahí hay un dilema inicial para el gobierno importante. Ahora, lo que tú dices, vamos a identificar unos cuantos ricos y con eso recaudamos 100.000 millones, por decir algo. Bueno, no, eso no se puede. O sea, en la práctica ningún país ha podido, no hay suficientes ricos para hacer una reforma de la magnitud de la que se necesita aquí. Y segundo, a veces por ejemplo, con el ITEVI, ¿cuál es la estrategia que se ha seguido aquí con el ITEVI? Para no perjudicar a los pobres vamos a dejar muchos bienes exentos. Bueno, esa es la estrategia universal, se llama. Pero ¿qué pasa? Tú pierdes el ITEVI que podrían pagar los ricos. Claro. Entonces es mejor poner el ITEVI a casi todo y a los pobres tú lo compensas. ¿Y de qué manera vamos a hacer esto? Eso se puede hacer fácilmente a través de los programas sociales. ¿Qué porcentaje de los empleados, por lo menos los formales, que son de los que hay cuentas, qué porcentaje de los empleados ganan más de 40.000 pesos? O si tú quieres, míralo al revés. Sí. ¿Qué porcentaje está por debajo del umbral? Del umbral. Del umbral de impuestos sobre la renta ahora debe ser 85%. El 85% no paga. Esto es una economía de salarios bajos. Exacto. Ahora, eso significa, y los salarios mínimos andan 12, 15, sí, 16, 18, 20. Pero ahí hay una cosa. En un país donde el 85% de los que tienen la dicha de trabajar ganan menos de 30.000 pesos, y esos son los que trabajan. Si mete el desempleo y el picoteo... Pero mira una cosa, lo que pasa es... Oye... Los países que recaudan mucho, recaudan mucho del impuesto a la renta personal. Esa es la gran diferencia de recaudación entre América Latina y los países desarrollados. Ahora, una parte de eso es porque los salarios son bajos en esta región, pero una parte es porque el umbral es realmente alto. En otros países, la gente empieza a pagar impuestos sobre la renta desde niveles salariales mucho más bajos. Ahora, eso es un problema de economía política serio. Y fíjate que el gobierno lo está haciendo en el presupuesto. Cada año se congela la indexación del umbral para que haya más personas pagando impuestos sobre la renta. Ahora, como hay tantas distorsiones en el sistema tributario, yo creo que una mala estrategia del gobierno sería tratar de corregir toda la distorsión al mismo tiempo. O sea, ¿qué era lo que quería hacer en el 2021? Yo creo que hay que elegir 2 o 3 impuestos. El ITEVI es uno, puede ser, vamos a enfocarnos en los pilares. ¿Cuáles son los pilares? Renta e ITEVI. Si tú vas a tocar esos 2 impuestos, no toques mucho los impuestos selectivos que ya son altísimos en el país. Por ejemplo, ahora eso va a depender de cuánto quiere recaudar el gobierno. Ahora, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Está la tecnología, está la factura electrónica, está la trazabilidad. Hay que ir contra los evasores. Con algo bien hecho, obviamente. ¿Cómo tú evalúas en la lucha contra eso en este gobierno? ¿Hemos mejorado? Bueno, no me gusta hablar de eso porque yo fui director de impuestos. Claro. Entonces, es un poco... Pero sí, es un poco, ¿verdad? Pero ahí están los datos. Los datos es que aquí no ha habido avances considerables contra la lucha
no puede haber si las recaudaciones son las mismas del 2019. Porque el caso me dicen que con el ITEVIS hay un nivel de fraude muy alto. Y lo había antes también. O sea, es una lucha de día a día. Ahora, ¿por qué el gobierno ha recaudado más en estos 4 años? Por la inflación, pero cuando tú le quitas la inflación, las recaudaciones no son más altas, y porque también pidió adelanto de impuestos. O sea, y la condena por evasión, porque a ti se te criticó mucho por un hecho sumamente que uno lo admiró y hablamos mucho a tu favor. Yo recuerdo incluso que tú ofreciste un almuerzo para explicarnos todo esto, que fue lo de utilizar el código tributario para someter a la justicia a la gente que ustedes descubrieron que tenían el dato de que habían evadido. Entonces, mira, lo que pasa es que las críticas se toman de quien viene. A mí no me criticaron las personas líderes de la sociedad, las personas sensatas. Sí, pero tú sabes lo que pasó, un ruido que uno decía, pero no, y eso no es lo que manda el código tributario. O sea, este es un país complicado, Es complicado porque todo el mundo ve que el evasor es el otro. Entonces, ahora, yo creo que hicimos una lucha contra el fraude seria, documentada, con las mejores firmas de abogados del país. Y bueno, ya si este gobierno no quiso seguirlo haciendo, bueno, esa es una decisión política, pero hicimos lo que había que hacer, siempre amparado en la ley. Y ahora no es casi una obligación, no está combinado a hacer eso el gobierno. O sea, en un momento que va a ser una reforma fiscal con las características que hemos presentado aquí. Bueno, no es más importante que nunca el que también el gobierno diga, espérate, te parto en dos con la ley en la mano. No, lo que pasa es que no es el gobierno, es la sociedad que lo va a exigir. Porque estamos ante uno de los aumentos de impuestos más grandes que se le va a hacer a la sociedad y los evasores no pueden estarse exhibiendo ni financiando campañas libremente. Lo que pasa más es que la sociedad no protesta, sino todo lo contrario. Cuando tú sometiste gente que el expediente era claro, que eso era para un bachiller en Derecho, aquí se te plantó una campañita fea y fueron 3 gatos los que salimos. Espérate, ven acá, invitamos gente a los programas para... Bueno, lo que pasa es que, la sociedad tiene que decidir qué es lo que quiere, tú ves. O sea, fíjate en España, o sea, Messi fue sometido, el mayor ídolo del mundo, Ronaldo, un momento, Shakira. Que tú lo conoces la historia, no atrás, cuando en España hubo 2 casos de 2 gente íconos. Sara Montiel, pero antes de Sara Montiel, Lola Flores, que ella jamás pensó que lo que ella representa... Sí, Lola Flores fue. Entonces, lo que ella representa... No, doña Sara tuvo sus problemas fumando, pero me refiero a que cuando el Estado español, el gobierno socialista, le digo, no, usted Lola Flores, eso tuvo un valor, pues ya lo de Shakira fue el otro día, los otros Messi fue el otro día, no, en aquel momento, eso... Hubo un antes y un después, y que ese fue mi argumento en aquella época, cuando tuve problemas con estos señores, que yo decía, no, pero estos son los Lola Flores de la lucha contra la evasión. Mira, yo creo que la sociedad lo va a exigir. Ahora tiene que ser algo bien estructurado, bien documentado, tiene que ser profesional. Yo espero que no sea una lucha politizada, porque eso se puede prestar para muchas cosas cuando hay un equipo no profesional dirigiendo eso. Pero yo creo que la sociedad, lo va a exigir. Eso debe ser parte de una reforma integral, sin duda. Dentro de la reforma integral, hablemos de sectores. ¿Cuáles sectores tú crees, desde tu conocimiento, que estarían en capacidad de soportar mejor un aumento de impuestos y además que sean sectores que no estén en la capacidad de... Porque un problema es que tú le pones un impuesto a alguien que automáticamente lo que hace es que se lo transfiere al de abajo. Entonces, de los sectores productivos líderes del país, ¿cuáles soportarían mejor un aumento de impuestos o algún tipo de, qué sé yo, quitar excepciones que no afecten a los de abajo? Porque hay unas que no y otras que sí. Mira, lo que pasa es que el sistema tiene exenciones y tiene leyes de incentivo. Hay exenciones que son para bienes de consumo, por ejemplo en el ITEVIS. Ahora, ¿quiénes se benefician más de esas exenciones? Son los ricos, no son los pobres, porque los ricos consumen más. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que se usa? Vamos a generalizar eso, quitar exenciones, como tenemos a los pobres identificados, vamos a compensar, porque se puede determinar cuánto gastan las familias pobres y se le pone en su tarjeta.
Eso es lo que se llama el ITEVI personalizado. Yo creo que el gobierno va a intentar hacer. Es difícil, es un tema de economía política, porque ¿qué es lo que está exento de ITEVI? La educación, la salud, las medicinas, la canasta básica, la tarifa eléctrica, eso es lo que está exento. Claro. O sea, en otros países casi todo eso está grabado. Pero en lo de las leyes de incentivos, ¿podrían hacerse algún tipo de modificación? Mira, quizá un sector que ya está establecido. Lo que manda la estrategia de desarrollo es, vamos a hacer un capítulo nuevo en el Código Tributario donde se pongan las reglas claras para las leyes de incentivo. Y vamos a adicionar al código un nuevo texto solo para normar los incentivos en base, por ejemplo, a la cantidad de empleo que producen, al tiempo, a la productividad, a métricas. El problema de muchas leyes de incentivo es que aquí no hay métricas. Te di un incentivo y ahí tiene 40 años. Además, exacto, los incentivos como la excepción no debería tener como fecha. Mira, si tú me inviertes en Baní, capital del sur, yo te voy a dar 20 años sin ITEVI, si puedes traer las maquinarias sin pagar impuestos. Bueno, Ahora, 20 años, a los 20 años te lo quito, porque era por 20 años. Lo que pasa es que aquí muchas tienen fecha, pero se vuelven y se renuevan. Te doy 15 años y después 15 más y 15 más. Entonces, ahora yo lo que hubiera hecho es lo que hizo Colombia, vamos a hacer una comisión de expertos, vamos a evaluar cada una y vamos a ver cómo la vamos moderando. ¿Y es posible que se haga eso? Bueno, eso lo han hecho varios países y vamos a poner métricas. Bueno, aquí existe la posibilidad de que se creen esas comisiones para buscar las letras chiquitas y sentarnos despacio, vamos a revisar. Y yo te di, bueno, eso es lo que había que hacer. Estos 40 años, vamos a sentarnos aquí, te di esa ley de incentivo. Bueno, eso 38 se hizo. Años, cero mata cero. O sea, cuando Balaguer se hizo, esa no fue una reforma improvisada, esa reforma se estudió por varios años. Yo creo que si el gobierno intenta quitarlas todas de golpe al mismo tiempo, va a haber ahí un problema serio de economía política. Entonces tal vez hay que ir negociando desmonte, gradualidad. O sea, como no hay crisis, mucha gente va a decir, espérate, pero ¿por qué tú vas a hacer una reforma de choque que lo va a quitar todo al mismo tiempo? Hay sectores, todos esos sectores que tienen exenciones van a defender su exención, pero ya pronto sabremos, es cuestión de 1 o 2 semanas que el gobierno diga. En esta carpintería, ¿qué tan importante es este asunto del déficit eléctrico? O dicho de otra manera, la subvención al sector eléctrico. ¿Qué tan fuerte es y si ha mejorado, si ha agravado este asunto? ¿Y qué te parece a ti la propuesta que en ese sentido, que yo sé que la conoces muy bien, de Celso Marrancini, que parece que está en lo suyo? Mira, el déficit del sector eléctrico explica en promedio el 40% del déficit del gobierno. O sea, es importante. Wow. Ahora, hay que ser realista, este déficit no va a bajar de un año a otro. Yo creo que ahí están los datos. Y además, olvídate de los datos. No olvidamos, ¿qué pasó en estos 4 años? 2 superintendentes de electricidad, 4 coordinadores de gabinete eléctrico, 4 vicepresidentes ejecutivos del Consejo Unificado, 4 administradores de este, 2 administradores de Punta Catalina, hasta que el presidente se cansó y le dijo, Celso Marrancini, tú manejas Punta Catalina y el sector eléctrico entero. ¿Qué significa eso? Claro. Respóndeme, o sea, hubo un problema. Claro. Que sea por la crisis del petróleo y de los precios. El presidente llama a Celso Marrancini, claro, que oí que tú dijiste, y yo creo que sí, que es que es un Superman. Superman, claro. Entonces, y por eso los 3 presidentes lo han llamado. Y Celso hizo una propuesta, además claro, con mucha franqueza, me gustó. Bueno, es que, como yo te dije, cantándose las verdes y la madura el mismo. El déficit es rígido, sí, entonces es un problema. ¿Por qué? En estos 4 años no se invirtió mucho en las redes, en la distribución. ¿Qué significa eso? Que eso hace aumentar el déficit en el futuro. Por eso es que ahora hay apagón en parte, porque no se le dio mantenimiento a las redes, faltan transformadores, faltan contadores. ¿Tú compartes el argumento del problema de la planificación? Eso es importante. Mira, ahora, como no se invirtió mucho, sí, eso está afectando el déficit ahora. Okay. Pero para mejorar el déficit ahora, hay que invertir mucho ahora. Y si tú gastas mucho en inversión, ¿qué pasa con el déficit? Aumenta. Wow. Entonces, en el corto plazo, los 1.500, 1.600 millones de dólares no van a bajar. Porque ahora
¿Qué ha dicho don Celso? Yo necesito invertir. ¿Qué significa eso? Me tienen que dar dinero. Wow. Ahora, él ha dicho también, hay que salir a cobrar, no podemos tolerar el fraude. Pero ahora, a mediano plazo es importante el monto que se puede recuperar si se comienza a cobrar. Lo que pasa es, importante. Lo que pasa es que si tú estás pagando tu luz y hay alguien que está haciendo fraude, no es justo. Claro. Entonces, el Estado debe, es lo mismo que con los impuestos. Sí, pero ¿cómo explicar que una persona llegue a deberle al Estado 90 millones de pesos? O sea, claro. ¿Qué ha pasado? Porque, o sea, tú no consumes 90 millones en 3 meses, claro, ni en 6. Entonces, ¿cómo es posible? Eso se puede. Mira, yo creo que aquí pasó algo. Sí. Hace varios meses que no se le dio, lo vi en un par de periódicos. El fiscal encargado del fraude eléctrico fue sometido por estar en contubernio con los fraudes. Y eso fue noticia. O sea, no sé si es culpable o no, eso lo determinará la justicia. Claro, claro. Pero cuando tú ves que en una sociedad pasa eso, es que hay problemas. Ahora, yo creo que el señor Marrancini tiene todo el conocimiento, pero necesita un equipo y va a haber que tomar decisiones políticas difíciles. Es hora ya, si el Estado no ha podido con eso, vamos a ver cómo involucramos al sector privado, porque ha sido muy exitoso en otros lados, incluyendo en el país. Claro. Entonces hay que dejar el tema de la ideología. Son empresas que pierden, quebrada, nadie la quiere, pero el gobierno dice, la voy a privatizar y la gente se tira a la calle para que no la privaticen. ¿Cómo es la cosa? Eso es como un país bipolar. Pero viene un proceso no de privatización, sino de acuerdo con el sector privado. Concesión, para la administración, para la gerencia. Hay que buscar una forma. Ahora, no hay países que tengan crisis de 50 años en un sector. Alerta roja, señores. Y esto que el lobo no ha llegado, viene por ahí, pero no ha llegado. Cuando el lobo esté aquí, posiblemente tengamos que hacer SOS, un nuevo programa tan interesante como este que nos ha brindado el profesor Magín Díaz. Muchísimas gracias, Magín. Gracias. Eso se trataba. Encantado. No te vayas lejos porque creo que te vamos a necesitar. Sean felices, si es en familia, mucho mejor. Y todo porque aún nos queda la palabra, nos queda la palabra.